pastor Edwin Jiménez para que entonces nos presente la palabra del Señor. Pastor, bienvenidos a la iglesia de Guaranet, así que esta es su casa. Muchas gracias, hermano Eduardo. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Si usted cree que en esta noche Dios está aquí, diga amén. Amén. Si usted cree que Dios es capaz de hablar a su vida, diga amén. Amén. Yo me siento feliz, me siento contento de poder estar esta noche y todas las noches con ustedes compartiendo lo más importante, la palabra de nuestro Dios. Es una alegría de parte de la Asociación Atlántica Panameña. El pastor Domingo Ramos le manda un cordial saludo a cada uno de ustedes, nuestro presidente, y la verdad que para mí es una alegría poder estar acá, y yo tengo la seguridad que durante todas estas noches vamos a experimentar el toque de la gracia de nuestro Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el primer tema titulado Un toque de gracia de oportunidad. Un toque de gracia de oportunidad. Así que mira al que está a tu lado y dile al que está a tu lado: Dios hoy quiere darte una oportunidad. Dile al que está a tu lado, dile: Dios hoy quiere darte una oportunidad. Dile al que está a tu lado. Si no tienes a nadie ahí, repítelo nada más. Muy bien, Dios hoy quiere darte una oportunidad. Antes de abrir la palabra de Dios, permíteme una vez más orar para que sea Dios el que nos conduzca a través del estudio de su palabra. Inclinemos el rostro ahí donde estamos y vamos a orar. Oremos. Querido Dios, en esta noche nos sentimos contentos porque tú eres el Dios de la causalidad. Tú causas las cosas, Señor. Creemos que si has permitido que lleguemos a este lugar es porque así tú lo has querido. Y si tú lo has querido, Señor, por favor, inúndanos de tu poder. Que sea tu palabra que hoy nos hable y que al salir de este lugar no salgamos de la misma manera que entramos, sino que salgamos con la completa seguridad de que hoy tú has hablado en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia. Si hay alguien allí que puede ayudarle a nuestros amigos, bienvenidos, mis queridos amigos. Y vamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. El Evangelio de Lucas cuenta una de las historias, de mis historias favoritas. Yo no sé si en algún momento usted tiene una historia favorita, algo que le gusta. Normalmente los estudios dicen que cuando algo a uno le gusta es porque tiene cierta relación con eso, o tiene cierta afinidad por eso. Y la historia de Lucas capítulo 19 a mí me gusta mucho, porque de alguna manera desde muy pequeño yo me identifiqué con ella. La historia inicia de la siguiente manera. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Dice así, Lucas capítulo 19 versículo 1. Habiendo entrado Jesús en una ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Jericó. Iba pasando por la ciudad y sucedió que ahí había un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Zaqueo. ¿Saben, hermanos? Yo voy a dejar la historia hasta aquí. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido a alguien que sea muy bueno enseñando. Pues yo tenía en la iglesia de niño una maestra que era muy buena enseñando. Y ella empezó a describir a Zaqueo. Y cuando me miró, yo nunca he sido muy grande de estatura. Siempre he sido pequeño. Y de niño era aún más pequeño. Así que cuando la maestra me vio, dice: hoy vamos a contarle la historia de alguien muy parecido a Esli. Y yo dije: ¿a mí? Sí, muy parecido a Esli. Era un hombre importante. Era un hombre rico. Yo quiero ser rico. Era un hombre que de alguna manera tenía mucho poder e influencia. Yo dije: ese puedo ser yo. Así que el nombre de ese señor era Zaqueo. Yo, ¿cómo, maestra? Zaqueo. Y se parece a ti, Esli. Y yo dije en mi mente: yo soy Zaqueo.
Y ella empezó a contar la historia. Claro, olvidó un detalle de la historia. Pero ella empezó a contar la historia diciendo: mira, Zaqueo era un hombre excepcional. Era un hombre que se había convertido en alguien muy importante. Y yo me brillaban los ojos. Y yo decía en mi mente: ese soy yo. Así que cuando yo salí de la clase, ese día me estaban enseñando allí en la clase de los niños, yo llegué a la iglesia, dentro de la iglesia, me senté al lado de mi mamá y mi mamá se acerca a mí y me llama: Esli, ven acá, Esli, ven acá. Yo le digo: no, mamá, llámeme Zaqueo. Sí, ¿y eso por qué? Ese era un hombre importante y yo voy a ser un hombre importante. Y mi mamá me dice: ¿tú crees que era por sí? Sí, la maestra dijo que era eso. Así que yo soy él. No me llame más Esli, llámeme Zaqueo. Así que al rato llegó mi otro hermano, se sentó al lado mío y me dice: Esli, no me llame así, yo me llamo Zaqueo. Y de ahí en adelante, el que me encontraba y me veía y me preguntaba o me decía por mi nombre: hermanito Esli, no me llame así, yo de aquí en adelante me voy a llamar Zaqueo. Ese es el nombre que yo quiero. Yo llegué a mi casa, le dije eso a mi papá, le dije eso a mi mamá, pero como en todo lugar, al volver en la tarde a la iglesia, un hermano, de esos hermanos que son muy buenos, que le dan a uno mucho conocimiento. Yo entré a la iglesia y le digo al hermano, usted sabe que de aquí en adelante ya no me voy a llamar Esli. No, ¿cómo te vas a llamar? Me voy a llamar Zaqueo. Y él riéndose dijo: sí, claro, es que Zaqueo era chiquito como tú. Y hermano, yo tenía problemas que a mí me dijeran pequeñito. A mí eso no me gustaba. Y Zaqueo, si ustedes se dan cuenta, la historia de Zaqueo era famoso, era porque era grande, porque era poderoso. No, Zaqueo era famoso porque era ¿qué? Ladrón. Era un ladrón, pero además ¿cómo era? Muy pequeño. No era un gigante. Así que cuando él me dijo eso, y a mí eso no me gustaba que me dijeran pequeño, porque era pequeño. Yo recuerdo que al ratito llega mi mamá y me dice: Zaqueo, no me llames así más. De aquí en adelante no me llames más así, porque así no me gusta. Yo no quiero ser pequeño. ¿Saben, hermanos? La historia de Zaqueo es una historia que a mí siempre me ha gustado, porque yo creo que es la historia de alguien que un día la gracia de Dios lo alcanzó. Amén. Es la historia de alguien que de alguna manera Dios hizo algo especial por él. Y cuando uno pregunta y uno estudia y dice ¿quién era Zaqueo?, yo me doy cuenta que la Biblia dice que él era jefe de los publicanos y que además era rico. En aquella época, la historia dice, escuche esto, que un publicano era un recaudador de impuestos. Yo le pregunto, ¿será que la gente que cobra cae bien? ¿A alguien le gusta que le cobre? Yo no he conocido a nadie que le gusta que le cobre. Y mucho menos cuando le cobran de más. Los publicanos eran recaudadores de impuestos y eran especialistas en ir a las casas y decir de esta manera: el emperador ha solicitado tus impuestos, y los impuestos eran 2. Ellos decían: son 5, 2 para el emperador y 3 para ellos. Así que normalmente cuando alguien pensaba en un publicano, pensaba en un ladrón, pensaba en un juegavivo, en alguien que jugaba sucio, que metía mano negra, alguien que no era muy bueno. Ese era un publicano. El problema era que Zaqueo no era cualquier publicano. ¿Qué era? Era el jefe de los publicanos. O sea que si un publicano era un ladrón, podría decirse que Zaqueo era el jefe de ¿qué? De los ladrones. Eso era Zaqueo. Era un bandido. Esa era la palabra, era un bandido. Y él había llegado a ser rico humillando a otros, aprovechándose de otros, pisoteando a otros, haciendo cosas
muy malas. Y Zaqueo en algún momento se sintió solo, se sintió vacío, porque él sabía que nadie lo quería, que nadie lo apreciaba por lo que él había hecho en su pasado, por lo que él practicaba en su pasado. Pero la Biblia dice algo interesante de Zaqueo. Zaqueo decidió vivir en un resort de la época, en un paraíso de la época. Las personas han llegado a considerar Jericó como la ciudad de las palmeras, un lugar donde el rey Herodes iba a pasear, porque cuando en los otros lugares hacía frío, en Jericó hacía calor. Cuando en los otros lugares hacía calor, en Jericó hacía frío. Así que Jericó era como un lugar, era un paraíso donde todo el mundo quería estar. Pero ahí habían solo las mansiones grandes. Era un lugar muy transitado. Y ahí vivía Zaqueo. Pero la historia dice que en algún momento de su vida, mis queridos amigos y hermanos, Zaqueo escuchó que existía alguien que no le importaba el pasado de las personas, que había alguien que no te juzgaba por lo que tú habías hecho, que había alguien que no te señalaba por tus errores, que había alguien que no estaba dispuesto a alejarte, sino a acercarte. Y dice la Biblia que Zaqueo anheló en su corazón poder encontrarse con esa persona que no le importaba el pasado de él, que no lo juzgaba por lo que él era, que no lo iba a ver diciéndole, mira, ese es un ladrón. Y él quería, mira lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Y este hombre llamado Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, ¿qué dice ahí? Era pequeño de estatura, no era muy grande. Ese era un gran problema. Y aquí viene la primera lección que tú y yo necesitamos entender en esta noche para poder recibir el toque de la gracia de Dios. La Biblia me enseña a mí que para yo poder recibir todo lo que Dios tiene para mi vida, lo primero que yo necesito hacer es procurar en mi corazón ver a Jesús. Amén. Te pregunto en esta noche, ¿quieres tú ver a Jesús? Amén. ¿Quieres tú encontrarte con Jesús? ¿Quieres que Jesús haga algo en tu vida? El primer paso que tú y yo necesitamos hacer, el primer paso que tú y yo necesitamos realizar es procurar en nuestro corazón mirar a Jesús, encontrarnos con Jesús. Y la historia dice que Zaqueo podía hacer cualquier cosa, podía ser un ladrón, podía haberse equivocado muchas veces, pero él sabía que el único que no lo juzgaría por su condición era Cristo Jesús. Yo quiero decirte algo en esta noche. El único que no te juzga a pesar de tu condición, ese es Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si en algún momento de tu vida alguien te ha señalado. Yo no sé si en algún momento de tu vida alguien te ha criticado, alguien te ha menospreciado, alguien te ha hecho a un lado. Cuando Cristo Jesús llega a tu vida, Cristo Jesús es capaz de tocarte con su gracia. Amén. Y darte la oportunidad que más nadie te puede dar. El texto sigue diciendo que si yo necesito encontrarme en Jesús, lo primero que yo debo hacer es procurar en mi corazón ver a Jesús. Pero eso no es suficiente. Cuando yo estaba llegando a Colombia, normalmente pasa algo terrible en las noticias. Y es que las noticias a veces solo se proyecta lo bueno o lo malo. A ver, ¿quién me dice? Lo malo. En las noticias a veces se proyecta de un lugar lo bueno o lo malo. Lo malo. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en Chiriquí, todo buen chiricano, si alguno es chiricano, sabe que si nunca has salido de Chiriquí,
El peor lugar al que quisiera ir es al Colón. Ahí no, porque claro, uno se deja llevar por lo que ve en la noticia. Y en la noticia usted nada más ve violencia, ve matadera, ve cosas malas. Pero eso no es así. Ese lugar es muy lindo. Mi esposa es de ese lugar. Así que yo digo que es un lugar lindo. ¿Saben algo? Yo recuerdo el primer día que llegué a ese lugar. Cuando yo llegué, me dieron el lugar más peligroso en Colón. Yo era pastor del lugar más peligroso en Colón. Así que las personas me llamaban a mí el pastor del gueto. Ese era yo. El problema era que yo nunca había estado en el gueto. Y yo no sabía cómo uno se vestía en el gueto. Y saben, yo un viernes iba caminando por un lugar, como ustedes no conocen, le voy a decir el lugar. El lugar se llamaba Villa Luzmila. Y cuando yo voy saliendo de ese lugar, yo recuerdo que se acercaron a mí dos jóvenes a un lado. ¿Saben? Yo nunca había escuchado la palabra varón para referirse a varón de Dios. Yo no lo había escuchado. Siempre siervo de Dios, pastor, ministro, me doy a entender, pero no varón. Yo no había escuchado eso. Así que estando allí, alguien se acercó a mí y me dijo: mire esto, usted es varón. Y yo andaba parecido así como usted me ve. Y yo me miro y digo: sí, yo soy varón. Sí, es que usted parece varón. Yo, claro, yo parezco varón. Es que desde que lo vi a caminar, yo digo: usted camina como varón. Yo, claro, ya no me estaba gustando la cosa. Porque yo digo: me está chifiando, me está tomando el pelo. Pero yo no estaba entendiendo. Usted es varón, ¿cierto? Yo, sí, claro que soy varón. Y ya puse mi cara seria, ¿no? Sí, es que lo vi con la Biblia. Y ya yo me di cuenta que me estaba tratando de decir otra cosa. Y yo pregunto: ¿varón? ¿Cómo varón? ¿Varón de Dios? Yo, sí, claro, yo soy varón de Dios. Dice: qué bien, me alegra, Dios te bendiga. Escuche, eran las 10:30 de la noche. Y yo recuerdo como ahorita que él hizo un silbido. Hizo así. Hizo un silbido. Algo así. No voy a hacer para. Y cuando él hace eso, salieron 4 muchachos adelante. Y él le dijo: tranquilo, es varón. Tranquilo, que es varón. Y cuando él dice así, él se equivoca de mano y me dice: varón, Dios lo bendiga, y saca el arma con la que me iba a robar. Yo después me lo encontré y él me confesó, me dice: varón, yo lo iba a robar, pero se salvó que era varón. ¿Saben? No basta creer en Dios, hay que demostrarlo. Amén. A veces uno dice: no, yo creo en Dios. A veces uno dice: mira, yo anhelo en mi corazón estar con Dios. La palabra de Dios dice que Zaqueo anhelaba en su corazón ver a Jesús. Escucha lo que te quiero decir en esta noche. De nada sirve que tú anheles ver a Jesús si no haces nada. La Biblia dice, mira lo que sigue la historia conmigo. Y el versículo 4 dice que como él no podía ver a Jesús, porque era pequeñito, yo le pregunto a usted, antes de esto, ¿podía Zaqueo decir en su corazón: bueno, yo lo intenté? ¿Podía o no podía? ¿Podía decir o no podía decir? Claro, yo lo intenté, pero no pude porque había mucha gente y yo soy ¿qué? Pequeño. Escucha esto: siempre sobrarán las excusas para no ver a Jesús. Aunque tú lo anheles en tu corazón, siempre sobrarán las excusas para no ver a Jesús. Pero la historia dice que el paso para recibir el toque de la gracia de Dios no es solamente procurar o anhelar en tu corazón, sino que tu anhelo te tiene que llevar a una acción, te tiene que llevar a hacer algo. Y dice la Biblia que esa acción, dice el versículo 4, y corriendo delante
se subió a un árbol de sicomoro para verlo, porque él sabía, dice mi versión, que Jesús pasaría por allí. Hay algo interesante en esta narrativa y algo que tú y yo necesitamos saber. Cuando tú anhelas ver a Jesús, tú tienes que hacer algo para ver a Jesús. Amén. Y yo creo que si esta noche tú has venido a este lugar, no es solamente porque tú sabes que necesitas a Jesús, sino que tú tomaste la decisión, Jesús te ayudó y estás en el mejor lugar. Amén. Porque en este lugar Jesús te habla. En este lugar tú te encuentras con Jesús. Amén. Jesús se encuentra contigo. Amén. Por eso estás en este lugar. Hay muchas excusas que puedes dar. Señor, yo vengo cansado del trabajo. Señor, hoy es el único día libre que tengo. Y aprovecho para lavar, aprovecho para planchar, aprovecho para arreglar a los niños para la escuela, aprovecho para organizar todo en mi trabajo. Hoy es el único día. Pero cuando tú decides hacer algo para encontrarte con Jesús, estás más cerca de recibir el toque de la gracia. Amén. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Versículo número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué lugar era ese? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué lugar era ese? Cuando, mire, dice el texto que él había salido corriendo y había tomado una decisión. ¿Cuál era la decisión que Zaqueo había hecho? A ver, mis amigos que están acá, ¿qué había hecho Zaqueo? A ver, ¿quién me dice? Se subió al árbol para ver a Jesús. Muy bien, entonces el texto dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar era? ¿Dónde estaba qué cosa? El árbol. ¿Dónde estaba el árbol? Entonces cuando Jesús llega al árbol, mira lo que sigue diciendo. Dice, mirando hacia arriba, lo vio. Mirando hacia arriba. A ver, ¿qué estaría viendo Jesús? El árbol. Mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Amén. Palabra de Dios. Amén. ¿Saben, hermanos? A mí me llena de satisfacción eso. A mí me da una alegría eso. Porque yo le pregunto a usted, ¿sabía Jesús que Zaqueo quería encontrarse con él? Claro. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Yo quiero decirte en esta noche, mi querido amigo, mi querido hermano, cuando tú procuras ver a Jesús y tú haces algo para ver a Jesús, Jesús lo sabe. Él conoce eso. Él se da cuenta. Y dice la palabra de Dios que cuando él llegó a aquel árbol, miró a Zaqueo. ¿Sabe? En la Biblia solo hay 2 momentos donde Jesús mira cara a cara a alguien. Solo hay 2. Al primero es al joven rico. Y al segundo, dice el texto bíblico en Marcos, que cuando él le vio, le amó al joven rico. Y el segundo que ve es a este hombre llamado Zaqueo. Hay algo interesante en los dos, y es que ambos eran, ¿qué cosa? Ricos. Ambos tenían dinero. ¿Y sabe algo? Las personas que a veces tienen muchos recursos tienden con mayor facilidad a olvidarse de Jesús. ¿Sí o no? Amén. Tienden con mayor facilidad a olvidarse de Jesús. Y dice el texto que Jesús lo miró cara a cara. Lo miró y le dijo a él, mira Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. ¿Saben? Hay algo que a mí me gusta de este momento.
Porque en este momento es donde se produce el toque de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Zaqueo era una persona que nadie quería. Y eso vamos a comprobarlo en el versículo 7 que dice: al ver esto, todos, ¿qué hacían? Murmuraron, diciendo que Jesús había entrado a hospedarse en la casa de un hombre pecador. La gente murmuraba. Y yo quiero decirte algo en esta noche, mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido amigo. Siempre aparecerá en la vida tuya, en tu vida, en mi vida, personas que van a criticarte cuando tú intentes mirar a Jesús. Siempre habrá personas que cuando salgas de este lugar te dirán: mi querido amigo, mi querida amiga, oye, mira, ahí viene, ahora es hermana, ahora va a la iglesia, ahora se cree santa. Uy, si supieran lo que hace. Uy, si supiera dónde está. Uy, si supiera cómo le habló la vez pasada a mi esposo. Uy, si supiera. La gente es especialista en señalar nuestro error. La gente es especialista en señalar nuestras equivocaciones. Pero cuando tú sales de este lugar, tú tienes que hacerle entender a ellos que cuando tú vienes a este lugar, no es para encontrarte con la gente, es para encontrarte con Jesús. Y cuando tú te encuentras con Jesús, tú permites que Jesús te vea. Tú permites que Jesús te toque con su gracia, porque a Él es al que tú quieres ver. No a las personas, es a Cristo Jesús. Y cuando tú vienes acá, tú públicamente demuestras que tú quieres encontrarte con Jesús. Que tú quieres hacer algo especial por Él. Pero la historia de aquel árbol me enseña a mí que la única manera de poder recibir el toque de la gracia de Dios es cuando nosotros hacemos algo. Yo no sé si en esta noche estoy hablando para alguien que está arriba de un árbol de sicómoro también. ¿Sabes? ¿Podía quedarse Zaqueo en ese árbol? ¿Sí o no? ¿Podía o no podía? A ver, yo quiero hacer la encuesta. ¿Quiénes dicen, levantando la mano, que sí podía? Quiero ver su mano. Ok, bajen su mano. ¿Quiénes dicen que no podía porque estaba amarrado a aquel árbol y después se caía? A ver, ninguno. Él podía quedarse. Si él quería, él podía hacerlo. ¿Saben? A veces Jesús pasa por nuestra vida y estamos montados también en un árbol de sicómoro. A veces tú y yo nos damos cuenta que Jesús está pasando por nuestra vida. Jesús nos mira así como miró a Zaqueo. Pero ¿sabes algo? Nos cuesta bajar del árbol de sicómoro. Preferimos ver a Jesús pasar. Preferimos ver que Jesús transita. Preferimos ver lo que Jesús hace. Y no le permitimos a Jesús descender a nuestra casa, descender a nuestro corazón. La Biblia dice en el versículo 6: entonces Él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Amén, hermanos. Saben, Zaqueo no dudó ni un momento que aquel que no juzga personas, que aquel que no le importan tus equivocaciones, que aquel que no le importa tu pasado, Él es capaz de tocarte de una manera extraordinaria. Y la historia de Zaqueo me enseña a mí de alguna manera que no importa el árbol, no importa lo alto que yo pueda estar en un lugar, no importa lo que ese árbol haya causado en mi vida. Ese árbol puede ser un problema familiar. Pastor, yo fuera a ver a Jesús, pero tengo problemas en mi familia. Yo no sé si ese árbol no es un problema familiar, es un problema económico, tal vez es un problema ahí con tu pareja, quizás es un problema de salud.
Tal vez en esta noche, estando aquí, estás también igual que Zaqueo, trepado en ese árbol de sicómoro, y estás hoy viendo a Jesús pasar. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Permite que Jesús te toque con su gracia. Amén. Permite esta noche que Jesús te alcance. Amén. Y dile a él: Señor, yo no me quiero quedar en ese árbol. Yo quiero bajar también igual que Zaqueo. Yo quiero encontrarme contigo. ¿Saben? Hace algunos años atrás, hace 3 años atrás, estaba en la ciudad de Colón. Y estando ahí en el casco de la ciudad de Colón, tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que por mucho tiempo había intentado cambiar, que por mucho tiempo había intentado hacer las cosas bien. Y saben, este joven, por mucho que había intentado, no lo había alcanzado. Y él tenía un vicio. Su vicio era el alcohol. Y este joven, de nombre Víctor, estaba pasando. Gracias. Y ese día era lunes. Y Víctor el sábado se había bautizado en la iglesia. Y Víctor, a manera de celebración de su bautismo, se fue y se emborrachó por 2 días. Estaba celebrando porque se había entregado a Jesús. Solo que yo no sabía. Y yo me lo encuentro ahí en una esquina, llorando. Y yo voy caminando. Y cuando yo lo veo, él me levanta la mano y me dice: pastor. Así que yo volteo. Y él me dice: ¿usted me conoce? Y saben, como todo pastor, yo intenté buscarlo en mi memoria. Yo en mi mente le decía: ajá. Y yo estaba tratando de recordarlo, ¿no? Rapidito. Ajá. Como que te he visto, pero no me acuerdo. Dice: pastor, yo soy Víctor. Hace mucho tiempo atrás usted hizo una campaña. Yo intenté acercarme a Dios y yo no pude. Usted hacía el llamado y hacía la invitación. El nombre de aquella campaña era Cristo es la solución. Pero ese día yo decidí no tomar esa solución. Pastor, han pasado desde aquella vez 2 años. Y yo cada vez he ido empeorando. Cada vez he ido fallando más. Cada vez he ido haciendo peor las cosas. Y un día llegué a la iglesia, pero llegué borracho. Así que nadie se acercó a mí, porque estaba borracho. ¿Sabe, pastor? Yo decidí ese día no volver más a la iglesia, porque la gente no me quería. Yo estaba borracho, pero yo estaba consciente. La gente no me quería. ¿Sabe, pastor? Este sábado yo me bauticé. ¿Y usted sabe qué hice a manera de celebración? Yo le digo: no sé. Me emborraché de nuevo. Pastor, yo no merezco el cielo. Pastor, yo no merezco que Dios me dé una oportunidad de nuevo. Yo siempre le fallo a Dios. Pastor, yo siempre me equivoco. Y yo recuerdo que ahí yo me senté con él, ahí en el suelo. Estábamos ahí en Avenida Central, en la calle 13. Estábamos ahí debajo de un árbol, recuerdo como ahorita, ahí me senté con él.
Y le dije, mira, Víctor, si algo yo he aprendido a través de mis años en la iglesia, es que la iglesia es un hospital. Y nadie va a un hospital sintiéndose bien. Al hospital solo llegan los enfermos. Y cuando un enfermo llega, a veces demora mucho tiempo para recuperarse. Pero yo no he conocido a ningún enfermo estando en el hospital que estando enfermo salga creyendo que afuera se va a curar más rápido después de haber estado en el hospital. Yo quiero decirte, Víctor, que el lugar donde Cristo puede hacer algo por ti es el lugar donde Él se manifiesta. Solo necesitas entregarte a Él. Permite que Jesús toque tu vida y Jesús te va a ayudar. Yo recuerdo que ese día yo oré por Víctor. Al día siguiente yo pasé de nuevo por el mismo lugar a ver si encontraba a Víctor, pero ya Víctor no estaba ahí. Así que yo seguí caminando y me sentí triste por no haberlo encontrado, pero feliz porque sabía que ya no estaba en la misma condición. Así que cuando caminé 200 metros más, estaba ya en la calle 10. Víctor estaba reunido con 6 borrachitos más. ¿Y saben qué estaba haciendo Víctor? Estaba hablándoles de Jesús. Amén. Y cuando yo pasé, me dijo, pastor, venga acá, yo estoy bien ahora. Yo sé que cuando uno va a Jesús, Jesús lo ayuda. Amén. ¿Saben? Cuando usted hoy va a Colón y usted va a la iglesia de Puerto Escondido y usted busca a Víctor, usted se dará cuenta que Víctor es uno de los que más personas ha llevado a los pies de Jesús. Amén. Víctor. Aquel en el que nadie creía. Aquel por el que nadie daba nada. Aquel que todo el mundo lo veía como alguien que era simplemente un consumidor de alcohol. Cuando nadie vea nada en ti, mira la cruz, porque Cristo vio todo por ti. Cristo lo dio todo por ti. Cuando tú sientas que no vales, cuando tú sientas que nadie te valora, mira la cruz. Cristo dio su vida por ti. Para Jesús tú lo vales todo. Por eso el día que se encontró con Zaqueo, aunque muchos lo criticaban, aunque muchos no querían saber nada de él se encontraba solo, él se encontraba vacío. Había alguien que creía en él, y ese era Cristo Jesús. Esta noche yo quiero decirte que el único que cree en ti siempre será Cristo Jesús. No importa las veces que tú falles, no importa las veces que tú puedas decepcionar a alguien, hay alguien que no le interesa tu pasado, sino lo que puedes hacer con él, lo que puedes hacer en el futuro con él. Y ese siempre será Cristo Jesús. Y yo no sé si esta noche estoy hablando para alguien que, al igual que Zaqueo, procura en su corazón ver a Jesús, anhela en su corazón encontrarse con él. Y hoy quiere decirle a Jesús: Señor, yo quiero que tú me toques con tu gracia. Pero Señor, yo sé, yo ya entiendo que la única manera de recibir tu toque es si yo desciendo de ese árbol de sicomoro. Y ese árbol de sicomoro puede ser algún problema, puede ser algo que te tiene atado, puede ser algo que te impide bajar. Pero hoy yo quiero decirte que en Jesús siempre habrá una salida.
que en Jesús siempre habrá una oportunidad. Amén. El versículo 10. El versículo 9, desde el 8 dice: entonces Zaqueo se puso de pie cuando Jesús entró a su casa y dijo así: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, 4 veces se lo daré. ¿Saben? Zaqueo defraudó a muchas personas, y los grandes historiadores dicen que después de ese día Zaqueo quedó pobre y no llegó a ser rico otra vez. Pero cuando él termina de decir eso, Jesús entonces dijo: querido Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Por cuanto él también, aunque nadie lo crea, él también es hijo de Abraham. Amén. Él también tiene oportunidad de alcanzar el reino de los cielos. Amén. Hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tú también tienes oportunidad de alcanzar el reino de los cielos. Amén. No importa tu condición, no importa si en algún momento de tu vida tú has fallado, tú y yo podemos alcanzar la salvación. Amén. Pero necesitamos que Jesús nos toque con su gracia. Por eso en esta noche yo quiero hacer una invitación. Y esa invitación es para que si tú estás ahí sentado y hoy quieres decir al Señor: Señor, yo quiero también descender de ese sicomoro, porque yo te quiero ver, porque yo quiero que tu gracia me alcance, porque yo quiero que eso que le dijiste a Zaqueo también me lo digas a mí. Hoy ha venido la salvación a mi casa, hoy ha venido la salvación a mi corazón. Eso quiere decirte hoy. Pero hay una decisión que solo tú puedes tomar, y es la decisión de permitir que Jesús te toque con su gracia. Amén. Amén. ¿Habrá alguien esta noche que quiera decirle al Señor, puesto de pie ahí donde está, colocándose de pie, diciéndole al Señor: Señor, yo quiero verte, Amén. tócame con tu gracia? Si hay alguien así, yo quiero que te coloques de pie, porque hoy yo quiero orar por ti. Diles al Señor: no te coloques de pie porque al de al lado se pone de pie. Colócate de pie si tú quieres ver a Jesús y quieres que Él te toque con su gracia. Si hay alguien en esta noche que quiere decirles al Señor, póngase de pie donde esté. Amén, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiera decirles al Señor: ponte de pie sin miedo, yo quiero orar por ti? Este llamado es para todo aquel que sienta que necesita ver a Jesús. No importa si tú estás o no estás en la iglesia. Hay personas que están en la iglesia sentados por años y nunca han visto a Jesús. Estar en la iglesia no significa de que yo estoy viendo a Jesús. Estar en la iglesia solamente es el deseo de ver a Jesús, pero no significa que lo estoy haciendo. Hay cosas que a veces nos impiden ver a Jesús. Esas cosas, mientras no las abandonemos, mientras no las dejemos, Jesús no podrá alcanzarnos. Su gracia no nos va a alcanzar. Jesús quiere tocar hoy nuestras vidas. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera decir eso al Señor? Estés o no estés en la iglesia, amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien que quiera decir eso al Señor? Hoy Dios te está llamando. Permíteme orar por ti y decirle eso al Señor. Señor, ayúdales. Señor, por favor, tócalos. Y que así como ellos llegaron, no salgan de la misma manera. Hoy no han venido a encontrarse con el pastor Esli. Hoy han venido a encontrarse con Cristo Jesús. Amén. Amén. Permíteme orar por ti esta noche. Inclina tu rostro donde estés. Permíteme orar. Querido Dios, hoy arrancamos creyendo de que tú esta semana
nuestras vidas con tu gracia. Por eso, Señor, al igual que Zaqueo, permítenos colocarnos siempre de pie. Y aunque los problemas, aunque las excusas puedan aparecer en nuestra vida, Señor, ayúdanos a tomar la acción de decir: hoy yo quiero encontrarme con Jesús. Amén. Gracias por los que se han colocado de pie. Gracias por aquellos que hoy han venido a tu iglesia. Señor, quizás tenemos años de estar en la iglesia. Quizás estamos apenas conociendo a la iglesia. Pero hoy, Señor, ayúdanos a entender que tú quieres hacer algo especial por nosotros. Y que la única manera de hacerlo es cuando nosotros nos acercamos a ti. Por eso en esta noche, Señor, al salir de este lugar, acompáñanos, Señor. Guíanos, Señor. Y que seas tú el que siempre toque nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Quedémonos así de pie, los que estén sentados, por favor. Vamos a cantar nuestro canto tema. Lo bueno es que había terminado. Gloria a Dios. El Señor hace. Que el Señor estaba esperando que yo terminara. Amén.